Vamos a seguir hablando acerca de este personaje tan interesante como lo es Judas. Judas es un personaje que la Biblia nos deja allí, la Biblia no lo omite, no lo quita, porque es un personaje necesario para entender este principio espiritual de cómo Satanás enreda a veces con tanta facilidad a las personas. Hay personas que están bien en sus casas, están bien en sus trabajos, están bien económicamente. Viene la oferta de Satanás a decirles: yo te voy a dar más, yo te voy a dar mucho más, yo te voy a enriquecer, yo voy a hacer de ti una persona famosa, te vas a rodear de los más poderosos del mundo. Y sabe, muchas personas caen en esta estúpida trampa que Satanás coloca, y al final Satanás, que la Biblia y especialmente el Señor Jesús le atribuye 3 características. Dice que Él vino a robar, a matar y a destruir. Eso es lo que Satanás hace todos los días con cientos y con miles de personas. No solo le roba las bendiciones, sino que si puede los mata y al final destruye su alma para siempre en el infierno. Así que Judas es el personaje que vamos a estar hablando en esta hora, donde Judas no tenía ninguna necesidad de torcerse. Escúcheme esto. Entonces Judas, a nosotros los pastores, y agradezco a Dios por la sintonía de los pastores que están allí conectados, Judas es el aliciente de esa persona que va a una congregación, es para nosotros el aliciente de esa persona que le damos, le dedicamos, le pastoreamos, cuidamos a esa persona, pero esa persona ha decidido en su corazón que torcerse. Escúcheme bien. ¿Qué tiene Judas? Judas estaba al lado del hombre más maravilloso que ha estado en esta tierra, el más precioso de los hijos de los hombres, el ser más puro, el ser más limpio, el ser más espiritual, el ser que usted y yo anhelaríamos pasar por lo menos una horita con él, tenerlo así en vivo y estar con él. Judas recibió el mejor pastoreo, el mejor trato. No hubo quien lo tratara con más respeto, con más amor. No hubo quien le diera una instrucción más clara del reino de los cielos. O sea, Judas, si se pudo congregar, Judas se congregó en el mejor lugar. Judas estaba en el mejor de los mejores lugares. Sin embargo, Judas no quería lo que se colocaba en la mesa. Hoy en día hay grandes iglesias, hay iglesias poderosas, hay pastores que han decidido renunciar a muchísimas cosas por agradar a Dios, por ser ejemplo, por dar testimonio. Han decidido ellos mismos negarse a tantas cosas, han entregado a Dios sus mejores años. Pastores, precisamente mañana tenemos una reunión de pastores con un pastor que viene de Bogotá, que siembra de su tiempo para enseñarnos a nosotros. Y cuando vemos pastores reunidos, la gran mayoría de los pastores no tenemos un salario, no tenemos una quincena, no tenemos prestaciones, no aplicamos, no cotizamos para pensión. Muchos de los hombres de Dios entregan lo mejor de sus vidas en sacrificio al Señor, pero para que el Señor bendiga la obra que ha sido asignada como una tarea. Así que Judas estaba en la mejor congregación, si pudiese decirse así. Sin embargo, Judas, su corazón no estaba con el Maestro. Judas estaba lejos, Judas estaba torcido, Judas no quiso cambiar, Judas desechó las oportunidades que se le dieron. Y yo veo aquí que a veces los pastores son atormentados, son culpados por las tinieblas, hay un señalamiento cuando una oveja se va, cuando una persona se pierde. Escúcheme esto, realmente el que se quiere perder, se perderá aunque esté al lado del Maestro. Permítame repetírselo. El que se quiere perder, se perderá aunque esté al lado del Maestro. Es un principio espiritual. Es como celar a alguien. Si una persona va a serte infiel, lo será aunque tú lo celes, aunque lo cuides, aunque la controles, aunque le pagues un detective, lo hará.
Si ya lo propuso en su corazón, lo hará. De igual manera, si una persona te quiere respetar, te respetará. Así vengan otras personas, así haya gente más bonita, así haya gente más interesante, te respetará porque lo propuso ¿en dónde? En su corazón. Entonces Judas recibe de parte del Señor tanto, pero Judas está cerrado. Judas no está interesado por lo espiritual. Judas es como la roca que está en el río la bordea, el río pasa por encima, pero si sacamos esa roca del río y la partimos, por dentro está seca. Judas estaba seco, Judas no le interesaba el reino de los cielos, a Judas no le interesaba ganar puntos ni hacer tesoro en el reino de los cielos. Judas estaba lleno de codicia, de ambición, de deseo de fama, de deseo de poder. Judas era una persona que caracteriza al que va a la iglesia, pero está buscando el bolsillo de Dios. Dios no tiene bolsillo, pero entiéndame la comparación. Entonces Judas, podríamos decir que estaba tan cerca, pero a su vez estaba como tan lejos. Judas estuvo lejos del Señor, no por el Señor, no por el que el Señor lo expusiera, lo avergonzara, lo hiciera quedar mal ante los demás, sino porque Judas no quería acercarse a la luz. Así que notamos algo muy interesante en Judas, y es que el diablo va y viene de una persona que le permite a Satanás usar su vida. Escúcheme, si usted se lo permite, Satanás te usará. Así como si lo permites, Dios te usará. Serás un instrumento de bien, de bendición, un portador de luz, serás un instrumento de sanidad. Asimismo, si no lo permites para Dios, tú puedes ser también un instrumento de las tinieblas. Judas andaba con los 12, pero no pertenecía al círculo íntimo del Señor. Judas no quería estar allí. Judas era un oportunista, era una persona ventajosa. Judas lo que quería era escalonar. Judas estaba detrás de algo que a él le parecía mayor. Entonces veamos qué dice Juan en el capítulo 13, y esto ya lo leímos, pero vamos a ver cómo la Biblia me desenmascara cómo Judas permitía o cómo Judas estaba en una unidad con el diablo. Y dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13, versículo 2. Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién era el que le colocaba cosas en el corazón a Judas? El diablo. El diablo era el que movía el corazón ¿de quién? De Judas. Ahora, Satanás no puede irrumpir, Satanás no me puede dominar, Satanás no puede hacer cosas a menos que yo mismo se lo permita. Recuerde que el diablo convence a la gente de hacer el hueco y luego les convence de saltar en aquel hueco, en aquel hoyo. Pero él no te puede empujar, él no puede empujarte, él no puede cavar el hoyo, pero él sí mueve a las personas a que se autodestruyan. Y allí mismo, en el mismo capítulo de Juan, acabo de leer el versículo 2, dice la palabra del Señor en el versículo 27. Están cenando y el Señor ocurre algo muy interesante. Dice, después del bocado, porque el Señor le da pan mojado a Judas, después del bocado, Satanás entró en él. ¿Qué ocurrió? Satanás entró ¿en quién? En Judas. Aquí la primera vez le llama el diablo y la segunda vez le llama Satanás. Recuerde, el acusador, el tentador. Tenía puertas abiertas para el corazón ¿de quién? De Judas. Por eso, mi querido amigo, mi querida amiga que nos está viendo en esta hora, no se deje engañar. Una persona que asiste a una congregación cristiana, una persona que profesa una religión, una persona que habla de forma espiritual, no dice absolutamente nada de quién es. Hay personas que utilizan un parapeto, utilizan una máscara, utilizan una fachada. ¿Sabe? En los últimos tiempos la gente no creerá en nada. ¿Por qué? Por las decepciones que se llevan de los grandes líderes religiosos. La Iglesia Católica, desde el año 300, que fue a través de Constantino, fue
el reconocimiento del cristianismo y se fusionó la religión greco-romana con el cristianismo, y a partir de ese momento comienza la Iglesia Católica, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica Romana. La Iglesia no ha hecho sino dar unos ejemplos de sacerdotes, de obispos, de papas, no todos, pero en una gran mayoría, gente importante ha dado mal testimonio. Pero también debemos ser coherentes y consecuentes. Muchísimos pastores también se han encargado de enlodar el nombre de Jesucristo. Hace unos días atrás veíamos como hay una imagen grotesca del Dalai Lama besando un niño en la boca. Una imagen bastante fuerte, bastante pervertida de un ser que se considera para una cultura seguidores de él casi como un dios, besando un niño en la boca. Entonces, Satanás se encargará de desenmascarar, de desnudar las falencias y los pecados de los que decimos somos personas espirituales. Así que ahora más que nunca yo quiero hacerle un llamado a usted a que le oremos al Señor para que el Señor ¿qué? Nos guarde. Porque ni usted ni yo estamos libres de caer, ninguno de nosotros, Dios nos libre, ni usted ni yo estamos exentos de caer. De hecho, nuestra cabeza en el infierno vale mucho. Nosotros tenemos precio, porque a Satanás no quiere tumbar al que está caído, sino al que está firme. Por eso el que esté firme, mire que no caiga. Así que Judas podía pasar como una persona espiritual, pero Judas no era espiritual. De hecho, la Biblia me dice que el que le manejaba el corazón a Judas era el diablo. Y en este pasaje dice que Satanás entró en él. Y cuando Satanás entró en él, dice la palabra del Señor en el versículo 27, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. El Señor había cubierto también a Judas, que nadie entendía qué le estaba hablando el Señor. El Señor le está diciendo, lo que usted va a hacer, hágalo pronto. O sea, si usted me va a entregar, entrégueme. Pero el Señor no lo descubre, no descubre su vergüenza. Entonces dice el versículo 28, pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, el dinero, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era de noche. Mire cómo un hombre que pudo ser usado por Dios no quiso. Así que mi querido amigo, mi querido hermano, la persona que está allí por primera vez viéndonos, quiero decirle, hay personas que no quieren. Hay personas que por más que tú le insistas, por más que tú le prediques, por más que tú le digas vamos a la iglesia, cambia, deja eso, no quieren. Por eso hay que orar a Dios para que Dios coloque el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso hay que orarle al Señor para que los velos sean quitados. Por eso hay que orar al Señor para que las tinieblas salgan de ese corazón y esa persona que está ciega pueda ver. Judas no quiso. El Señor trató con Judas de manera especial, pero Judas no quiso y firmó su propia autodestrucción. Ahí en el canal tenemos varias enseñanzas acerca si un cristiano puede ser poseído o un cristiano no puede ser poseído. Tengo una explicación sobre esto y es que un verdadero creyente, un verdadero hijo de Dios no es poseído, porque la palabra posesión significa control, controlado totalmente. Un verdadero cristiano, si tiene el Espíritu Santo, si a su vez vive el Espíritu Santo, no puede ser poseído por Satanás. Pero escúcheme, no puede ser poseído, pero sí puede ser influenciado y sí puede ser oprimido. Son cosas diferentes. Yo veo a Judas y yo no veo por ningún lado el Espíritu Santo. Yo veo un hombre controlado y yo puedo decirle, yo veo un hombre incluso poseído por Satanás, aunque Satanás entra y sale. ¿Por qué Satanás entra y sale de Judas? Por la cercanía al maestro. No puede estar cerca.
no soporta al Señor Jesús, no soporta su poder, no soporta su unción, no soporta la luz. La oscuridad no puede resistirse a la luz. Veamos un ejemplo del Antiguo Testamento que me llama mucho la atención para sustentar y dejar este piso claro. Había un rey llamado Saúl. Saúl era un hombre que fue el primer rey, tuvo todo para ser exitoso. El pueblo fue el que quería un rey. El Señor les había dicho, miren, yo no quiero para ustedes un rey humano, porque el rey humano les va a cobrar impuestos, el rey humano se les va a llevar sus mujeres, va a reclutar a sus hijos para ponerlos en el ejército, a los demás los va a poner a trabajar. Yo quiero ser su rey, les decía Dios a su pueblo, pero el pueblo comenzó a compararse con otras naciones y dijeron, nosotros queremos un rey, no nos importa que nos oprima, que nos cobre impuestos. Y Dios dijo, ok, ustedes quieren un rey, se los voy a dar. El primer rey que tuvo Israel fue Saúl. Dice la Biblia que de hombros para arriba era el tipo más alto. Significa que si todos los hombres estaban puestos de pie, la cabeza de Saúl sobresalía, era el más alto. La Biblia dice que su porte era un porte hermoso, era un tipo atractivo, era un tipo que podía hacer las cosas bien, pero una vez más Saúl no quiso. Recuerde esto, Dios no puede obligarme a que yo haga su voluntad, porque si Dios me obliga, quebranta un principio que se conoce como el libre albedrío o mi libre escogencia. Dios no puede violentar ese libre albedrío, ¿correcto? Nosotros decimos que Dios es todopoderoso, que todo lo puede, correcto. Pero hay cosas que Dios no puede. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios no puede mentir. Es imposible, dice la Biblia, que Dios mienta. Dios no puede morir, o sea que no puede matarse, no puede morir. Él no tiene fin, él no nació, Él no tiene una preexistencia. Hay cosas que Dios no puede hacer aunque es el Todopoderoso. Y dentro de estas cosas, Dios no te puede doblar el brazo a ti. Él no puede doblarte el brazo a ti. Él respeta profundamente tu libre escogencia. Así que Saúl toma el camino difícil. Saúl pudo tener el respaldo de Dios, pudo hacer las cosas bonito, pudo agradar al Señor, pudo llegar lejos, pudo ser un gran rey, pudo bendecir a su pueblo, pero Saúl no estaba interesado en obedecer al Señor. Así que Saúl ahora va a caer en manos de un espíritu que lo atormenta. Y este pasaje hay que leerlo con mucha atención porque es un pasaje grueso de la Biblia, pero que nos da mucha luz en algo que le pasaba a Judas. Dice el versículo 14 de Primera de Samuel, capítulo 16. Dice, David toca para Saúl. Dice, el espíritu con E mayúscula de Jehová. ¿Cuál es el espíritu de Jehová? El Espíritu Santo se apartó de Saúl. Hay personas cristianas que dicen que el Espíritu Santo no se va. Se va. El Espíritu Santo se pierde, se va. ¿Qué tenía Saúl? El Espíritu Santo. Lo había recibido para poder ser un rey, ser un buen rey. Sin embargo, cuando vino el profeta Samuel y le dijo, mira, Dios no quiere que tú seas rey, él insistió en querer seguir siendo rey para el pueblo y que nadie lo supiese. Pero ya no estaba con él el Espíritu Santo. Por eso cuando David peca con Betsabé, le dice a Dios, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si no se pierde, ¿por qué le pido que no me lo quite? Es la pregunta. Si no es quitado, ¿por qué David está diciendo, no quites de mí tu Santo Espíritu? Ahora vemos cómo el Espíritu de Jehová, dice, se apartó, se fue de Saúl. Y automáticamente dice, le atormentaba un espíritu maligno de parte de Jehová. Se va el Espíritu Santo y viene un espíritu malo que lo atormenta. Cuando dice de parte de Jehová, resulta y pasa que el Señor ya no es la protección para Saúl. Ya Dios no lo está protegiendo. Ya Dios no tiene ese vallado alrededor de Saúl por la misma decisión de Saúl. Así que viene un espíritu que comienza ¿qué?
a atormentarlo. ¿Qué es un tormento? Es una angustia, es una zozobra, una persona que está turbada, una persona que está exaltada, mantiene irascible, una persona que se irrita y es violenta con mucha facilidad. Hay personas que conocen de la Biblia, pero no están consagrados al Señor. Escúcheme, lastimosamente yo he visto dentro del pueblo de Dios que hay personas que van a la iglesia, buscan a Dios, pero como Dios tarda, como Dios demora, como los procesos de Dios toman tiempo, entonces viene Satanás y les ofrece ¿qué? El atajo. Les ofrece ¿qué? Saltarse el proceso. Les ofrece ¿qué? La bendición. Recuerde que hemos hablado que Satanás, entre comillas, también bendice. Entonces les dice, no hay necesidad de que hagas eso, yo tengo una fórmula, yo te voy a explicar cómo, pero al final se va a pagar ¿qué? Un precio muy elevado. Así que comienza este hombre a vivir ¿en qué? En tormento. Hay personas que un momento están bien, al otro momento están mal, un momento están felices, al otro momento no se sabe por qué, pero quieren matar a media humanidad. Hoy están hablando de la vida, mañana se quieren suicidar, o sea, están en tormento, no tienen paz, no tienen sosiego, no pueden conciliar el sueño en la noche. Eso se le convirtió la vida ¿a quién? A Saúl. Y dice el versículo 15, entonces los criados detectan esto, la gente que estaba cerca a Saúl detectan esto y es increíble cómo hay gente alrededor de nosotros que ven incluso lo que nosotros a veces no vemos. Había gente alrededor del rey que se dieron cuenta y le proponen al rey que una solución. Versículo 15. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Mire que ellos lo notan, ellos saben qué está ocurriendo allí. Hay algo que está operando en tu vida. Hay personas que viven amargadas, que sienten rabia, que salen a la calle y quieren matar a alguien. Escúcheme, querido amigo, querida amiga, puede ser que en ti haya un espíritu que va y viene, va y viene. Hay personas que un momento están bien, van a la iglesia, están bien, salen de la iglesia y se endemonian. Escúcheme, es una realidad, es algo que yo he visto en las personas incluso dentro del templo que se les refleja la mirada de Satanás. A veces yo estoy predicando y noto ciertas miradas y he aprendido con el pasar de los años a detectar con la ayuda del Señor miradas demoníacas y están dentro del templo. Así que le dan una idea a este rey. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen a alguno que sepa tocar el arpa, y le dan la solución, para que cuando esté sobre ti, no es todo el tiempo, cuando esté sobre ti, el espíritu malo de parte de Dios, Él toque con su mano y tengas alivio. Aquí hay una perla de la palabra del Señor. Las personas que están bajo el tormento de espíritus demoníacos no soportan la alabanza ni la adoración. Les irrita. A los demonios les molesta escucharnos adorar a Dios. La adoración, hay gente que llega a la iglesia tarde porque se pierden la alabanza. Mire, la alabanza, la adoración es un arma de guerra espiritual. Cuando este hombre estaba atormentado, sus criados le dijeron, mire, traiga a alguien que ministre. Cuando ministre, tendrás ¿qué? Alivio. ¿Cómo iba a tener alivio? El espíritu se aleja. Por eso cuando el ambiente en una casa está enrarecido, cuando el ambiente en un trabajo está enrarecido, coloque alabanza. Coloque alabanza. En su carro coloque alabanza. En sus espacios, lo que es un espacio suyo, coloque alabanza. La alabanza aleja el mover demoníaco. Así que Saúl hizo esto, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso hombre de guerra, prudente en sus palabras, mire la característica del salmista, prudente en sus palabras y hermoso,
y Jehová está con él. Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame a David tu hijo, el que está con las ovejas. Y tomó Isaí un asno cargado de pan, una vasija de vino, un cabrito, y lo envió a Saúl por medio de David su hijo. Y viniendo David a Saúl, estuvo delante de él, y él le amó mucho, y le hizo paje de armas. Y Saúl envió a decir a Isaí, yo te ruego que esté David conmigo, pues ha hallado gracia en mis ojos. Y el 23 es clave, dice, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tocaba el arpa, mire lo que dice, y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Mire lo que provoca la alabanza. El espíritu malo, ¿qué? Se iba. Escúcheme. La alabanza es un arma ¿de qué? De guerra. Escúcheme. Ahora, Saúl estaba bien. Y si usted sigue leyendo la historia, Saúl en algún momento le decía a David, te amo como un hijo, y luego cogía la lanza y lo quería asesinar. O sea, era una persona bipolar que estaba arriba y estaba abajo, estaba bien, estaba mal, estaba contento, estaba deprimido. Mire, esos estados de ánimo tan cambiantes y tan peligrosos, a veces hay detrás de esto una influencia, una opresión o una posesión ¿qué? Demoníaca. Así que cuando comparamos a Judas, Judas estaba igual. Había momentos donde Judas estaba bien de pronto con el Señor y momentos donde detestaba literalmente al Señor. La Biblia dice que el Señor fue vendido como un esclavo. Fue vendido así como se vendió a José. Cuando usted mira la vida de José, José tiene muchas similitudes con la vida del Señor Jesús, pero yo le voy a mencionar una sola de estas que es muy curiosa. Acompáñeme por favor a Génesis capítulo 37. Génesis capítulo 37. Y es muy interesante porque ellos van a vender a su hermano, a José. José no le ha hecho nada. Ellos quieren matarlo, pero finalmente dicen, no, vamos a venderlo. Y el versículo 28 de Génesis 37 dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, recuerda que lo habían tirado allí, y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Por 20 piezas de plata. Veamos qué pasa con Judas. Mateo capítulo 26. Vamos a ir primero a Mateo capítulo 26 y vamos a ver qué ocurre con Judas, que esto aquí es bien interesante. 26:14. Dice la palabra del Señor, Mateo 26:14. Judas ofrece entregar a Jesús. Entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue por los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Mire el ofrecimiento. ¿Qué me van a dar? ¿Sabe? Judas es el tipo de persona que todo tiene un precio. ¿Qué me van a dar? Mi pregunta es, ¿cuánto vale una buena amistad? ¿Venderías tú a tu mejor amigo? ¿Venderías tú una noche a tu mujer por dinero? ¿Al mejor postor? ¿Venderías tú un hijo por dinero? ¿Venderías tú tu cuerpo por dinero? Judas representa a la persona que es capaz de hacer lo que sea. ¿Por qué? Por dinero. Literalmente hay personas que están en su corazón tan entenebrecidas que no les duele explotar a un hijo o a una hija sexualmente. Hemos visto en las noticias como madres a sus propias hijas las prostituyen. ¿Por qué? Por dinero. Escúcheme. Por dinero. Hay personas que han traicionado su familia por dinero. Hay personas que han usado a otros por dinero. Y Judas, que manejaba el dinero, ya estaba su corazón cargado de codicia, de ambición,
fue y los busca. Él era el puente para entregar al Señor. Recuerde que la gran muralla china se hizo durante casi 5 siglos. Se hizo tan alta que nadie la podía escalar, tan ancha que nadie la podría derribar. Pero como era tan extensa, tenía unos portones o tiene unos portones. Y cada vez que los bárbaros lograron entrar y pasar la muralla china, no fue por arriba, no fue rompiéndola, fue porque alguien que cuidaba las puertas se torció. Judas se torció. Y Judas va y dice, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Así como los hermanos de José por 20 lo venden, el maestro es vendido por su discípulo por 30. ¿Sabe? Judas está demostrando qué hay en su corazón. Y dice, y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. Mateo capítulo 27. Ahora vamos a ver esta historia del desenlace, porque usted sabe que Satanás ofrece mucho, al final quita todo. Da poco y quita todo. Mateo capítulo 27. Vamos a leerlo desde el versículo 3. Dice la palabra del Señor así. Entonces Judas, el que le había entregado, o sea, ya Judas fue, llegó al huerto, contó lo que no tenía que contar. Dijo, si usted lo quieren capturar, yo sé el lugar, yo sé los horarios, yo sé a qué hora está allí, yo sé cuántos hombres lo rodean. O sea, Judas reveló lo íntimo. Una vez más, enfatizo en algo que me parece supremamente importante, y es, no le abres el corazón a todo el mundo. Hay personas que conocen tus movimientos, conocen qué tienes en casa, conocen qué tienes en tu patrimonio, conocen cuánto te ganas. Escúchame, Judas sabía todo del Señor. Judas los lleva a ellos hasta el lugar donde el Señor Jesús estaba. Y sabe, el Señor no ofrece resistencia a esto. Permítame leérselo en el 26, por favor. Y dice el versículo 48. Voy a leer primero Mateo 26, 48. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. ¿Sabe? El beso entre dos hombres, no un beso en la boca, sino un beso en la mejilla, se llama ósculo santo. El beso es una expresión de amor, es una expresión de afecto, pero es una expresión de cercanía. Entonces, en medio de la noche, él dice, fácil, ¿cómo lo van a reconocer? Al que yo bese. Entonces él va, se acerca y lo besa, versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús diciendo, salve, maestro, y le besó. Y aquí hay una premisa maravillosa. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron manos a Jesús y le prendieron. ¿Cómo lo llama el Señor? Amigo. Tenía que cumplirse la escritura, que alguien íntimo, que alguien cercano, fuera el que traicionara al maestro. Porque la mayor traición, la traición que más duele, es la de un íntimo. Es la traición de alguien cercano, es la traición de alguien que has ayudado, es la traición de alguien que ha estado contigo mucho tiempo. Judas no merecía estar allí. Sin embargo, el Señor lo tuvo por misericordia. ¿Qué dice el Señor? ¿Cómo lo llama? Le dice amigo. No le dice hijo del diablo, no le dice enemigo, lo trata con una palabra que el Señor mismo le había dicho a los discípulos, ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos. Eso encierra mucho. Amigo.
Amigo, ¿qué haces? Amigo, ¿por qué te estás comportando de esa manera? Amigo, ¿por qué has cambiado? ¿Sabe? Cuando una persona va a traicionarte, comienza a presentar unas señales de alejamiento. Ya no va a tu casa, no te frecuenta mucho, no te mira a los ojos. Comienza a presentar unos síntomas. Cuando el Señor le dice, ¿a qué vienes? Él sabía que venía. Pero es que lo que Judas estaba haciendo era algo inaceptable. Ahora, Judas lo entrega y después Judas, el diablo ya se va de Judas, o sea, se sale de Judas porque ya logró su cometido y Judas tiene un momento de recapacitar. Mateo capítulo 27, versículo 3. Mateo 27, 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió, subraya la palabra, arrepentido, las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Judas vio lo que estaba pasando. Allí se le quita la veladura, la venda, y Judas recapacita y dice, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ahora, él trata en su humanidad de ir y devolver el dinero. Escúcheme. El dinero mal habido no te va a dar felicidad. Escúchame. El dinero conseguido con fraude, con mentira, con muerte, con la destrucción de otra persona, no te va a hacer feliz. Escúchame. ¿Cómo obtuvo Judas este dinero? Que no es poco, porque luego con ese dinero se va a comprar un terreno. No es poco dinero. Es el precio que se pagaba por un esclavo. En el tiempo de José, miles de años atrás, fueron 20 piezas, ahora son 30. El precio que se pagaba por un esclavo, pero un esclavo, recuerde que a los esclavos se les miraba la dentadura, cuántos años tenía, su condición atlética. Cuando un esclavo era más o menos, no se pagaba mucho. Cuando un esclavo era fuerte, vigoroso, joven, se pagaba bien. Cuando era educado, instruido, se pagaba bien. Ahora, Judas comprende este principio. Comenzó Judas a sustraer de la bolsa, poco a poco a gastarse un dinero mal habido, un dinero fruto del robo. Entonces ocurre un fenómeno en Judas que es el efecto bola de nieve. Se va creciendo la cosa y ya lo que sustraía de la bolsa no era suficiente para satisfacer, entre comillas, su deseo materialista o consumista. Mi querido amigo, mi querido hermano en el Señor, mi querida hermana, el dinero mal habido no te traerá sino dolor y sufrimiento. Escúchame. Nada mejor que si solo tienes para comerte un conito, un helado, pero te lo estás comiendo sin deberle ese helado a nadie, lo vas a disfrutar. Vas a saborear ese helado como nunca antes. Pero no sirve de nada comprarse las mejores casas, andar en los mejores vehículos, tener la mejor ropa, las mejores joyas, los mejores artefactos, si en el fondo de tu corazón sabes que todo eso se consiguió injustamente, haciéndole mal o destruyendo a alguien o dañando una comunidad o dañando a tu familia o traicionando a alguien. Escúchame. Judas dijo, ¿qué he hecho? Se arrepintió. Ahora, él va a la fuente. Recuerde que él primero los buscó y fue Satanás el que le dijo, vaya y hágalo. Satanás era el que lo controlaba. Y este hombre va a la fuente y dice, les devuelvo el dinero. En el fondo del corazón, Judas quería que a través de la devolución de ese dinero soltaran al maestro, seguramente. Él entendió, ese no es el camino.
entendió que la cosa se estaba poniendo fea. Recuerde que al Señor Jesús no le empezó a ir mal en la cruz. Recuerde que cuando a él lo arrestan, lo llevan al pretorio romano. En el pretorio romano es golpeado fuertemente en el rostro, le cubren el rostro, lo golpean, se burlan de él, le dicen profetiza a quien te golpea. En el pretorio romano le dan latigazos, en el pretorio romano le dan con varas, o sea, la cosa se pone sangrienta desde el mismo arresto. Como era de esperarse, va a ocurrir algo, y es que el diablo es el que pone la trampa, el tentador, pero el mismo diablo que te tienta es el mismo diablo que luego te acusa o me acusa. Escúchame. Por eso se le llama Satanás, diablo, Belcebú, Lucifer, príncipe de los demonios, príncipe de las moscas, Belcebú, el acusador de los santos. Juega a dos bandos. Así que Judas hace esto, devuelve el dinero. Y luego hace un reconocimiento, dice, versículo 4, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Usted recuerda que en la clase anterior vimos que Proverbios capítulo 6 dice que 6 cosas aborrece Dios y aún 7 abomina su alma. Una de esas cosas es que el derramamiento de sangre inocente. O sea, aquí Judas recibe la luz y se da cuenta y dice, es sangre inocente. Nunca le escuchó nada malo a su maestro, nunca lo vio pecar, nunca lo vio en algo torcido, nunca hubo una mala actitud en él, jamás ha existido ni existirá un hombre más limpio, más puro que nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros merecemos lo malo, porque créame, yo puedo ser una buena persona, pero si me desconecto de Dios, puedo ser una persona horrible también. Pero el Señor no. Así que Judas llega a esta conclusión, dice, yo he entregado sangre inocente, pero él va a hablarle a esta gente que también estaba endemoniada. Y él está hablando a sacerdotes, ¿no? A los ancianos, a gente que dice ser espirituales, los que son guías ciegos del pueblo, los que para el pueblo son una eminencia. Y ellos dicen, ¿qué nos importa a nosotros? Y luego le dicen, allá tú. O sea, ¿sabes qué? Ese no es mi problema, ese es tu problema. A continuación, un desenlace muy trágico para Judas. Judas, el acusador, ahora va a comenzar a atacarlo. Judas no puede vivir con la culpa porque el diablo le hace creer a la gente que no hay perdón para ellos de parte del Señor. Escúchame. La Biblia es clara cuando dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Hay personas que todavía están cargando una culpa de hace 10, de hace 20 años. Hay personas, hay mujeres, no va a entrar a discutir esto, pero se practicaron un aborto, hicieron algo que Satanás durante años señala y acusa, señala y acusa. Cuando en la cruz el Señor Jesús llevó el precio de nuestros pecados. Una vez confeso, una vez te apartas, alcanzarás ¿qué cosa? Misericordia. ¿Qué es misericordia? No merezco ser perdonado, pero eso se llama misericordia, lo que no merezco. Pero como Judas se la pasó más pensando en enriquecerse, pensando en robar de la bolsa, pensando en dinero, seguramente no prestó mucha atención a todas las enseñanzas del Señor. Son las personas que van a la iglesia, tú los ves allí, pero no están allí. Son las personas que ponen la Biblia para tapar el celular y comenzar a husmear el celular con la Biblia como una fachada, para que el predicador o el pastor los vea y diga, ¿está leyendo la Biblia? No, está mirando el celular. Son las personas que están, pero no están. Judas necesitaba de su reserva, pero quiero decir una cosa,
Judas estaba seco. Así que ya el diablo lo había usado, ya el diablo le había prometido mucho, le había dado poco, y ahora el diablo estaba a punto de quitarle todo. ¿Cómo le iba a quitar todo? Lastimosamente, el hilo conductor entre Saúl, que hoy lo vimos, y Judas, no solo es que el diablo iba y venía de ellos, o el espíritu los atormentaba, el espíritu malo, sino que tanto Saúl como Judas quedan registrados en la Biblia como personas que se suicidan. Entonces Judas, dice el versículo 5, arrojando las piezas de plata en el templo, lleno de homicidas el templo, salió y fue y se ahorcó. Para mi concepto, la traición de Judas no es comparable con la traición de Pedro. Judas nunca dijo que no lo haría. Pedro dijo, yo moriré si es necesario contigo. Daré mi vida por ti. Judas lo traicionó una vez, Pedro lo negó 3 veces. Judas lo traicionó en secreto, Pedro lo negó en público. Pero la gran diferencia entre Judas y Pedro es que Judas nunca conoció a su Señor. Pedro sí. Si Judas hubiera conocido a su Señor, no hubiera corrido a la madera del tronco del árbol, hubiese corrido a la madera de la cruz. No conoció a su Señor. ¿Por qué? Porque Satanás lo mantuvo como engañado. Dice el versículo 6, ahora entra en escena esta gente maquiavélica. Los principales sacerdotes, yo digo sacerdotes de quién o de qué, gente con expresiones y con hechos homicidas, sacerdotes de qué, sacerdotes de papel, tomando las piezas de plata dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas porque es precio de sangre. O sea, piadosos en unas cosas, homicidas en otras. Después de consultar, para no pecar, para echar una ofrenda sucia, compraron con ellas el campo del alfarero para la sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre, imagínense. Ahora, así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Ok, debo parar ahí por el tiempo, pero quiero decirle que Judas se dejó tentar, se dejó usar, se dejó robar y al final Judas se dejó destruir. La Biblia dice que mientras haya vida, hay oportunidad de arrepentimiento. Mientras estemos vivos, podremos arrepentirnos. Judas se mató. No era necesario. El Señor Jesús no fue feliz con la muerte de Judas. Judas se equivocó por prestarle los oídos al diablo. Por favor, si algo vas a conseguir, no lo consigas a través de los medios, las herramientas y, entre comillas, las oportunidades que Satanás te da. Porque recuerda esto, el diablo ofrece mucho, da poco y al final quita todo. Amado Dios, te damos gracias, te bendecimos y te exaltamos. Ayúdame a cerrar mis oídos y mi mente a cualquier ofrecimiento de las tinieblas. Señor, si no es por el camino de la legalidad, si no es por el camino derecho, limpio, de la honra, no quiero tener
nada material. Líbrame, Señor, de mí mismo y líbrame de darle derechos a un ser que, según lo que tú nos dices en la palabra, odia profundamente a las personas y sabe hurtar, matar y destruir. Ayúdame, Señor, a estar contigo, a estar cerca, a ser verdadero. Líbrame del mal, para que el mal no me dañe. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.